se está reuniendo la gente, pero yo creo que comencemos con una introducción. Vos cuéntanos un poquitito a grandes rasgos qué es el cáncer de pulmón y cuál es la asociación que existe entre el cáncer de pulmón y fibrosis. ¿Es realmente una asociación fuerte? Eh, eh, ¿Es al azar? Etcétera. Ya, bueno, el cáncer de pulmón es una enfermedad que tiene una frecuencia que es bastante variable. Se da mucho más en poblaciones que son fumadoras. Y si uno, digamos, conceptualiza dónde estamos parados en esta región de Latinoamérica, claro, Chile es el segundo país que más fuma en Latinoamérica después de Uruguay. Por ende, nosotros tenemos un mayor riesgo de desarrollar cáncer pulmonar si se compara con otras poblaciones. Eh, entonces, el tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer pulmonar y eso yo creo que es algo que todos nosotros, todos los pacientes conocen con bastante claridad. Hay otros factores que están asociados con el desarrollo de la enfermedad, algunas exposiciones laborales, todos conocen, y si no lo conocen, se los comento, la exposición a ciertos eh, materiales que uno inhala o que es capaz de ingerir a través del agua, como el arsénico, que es un material de contaminación de los procesos de formación de metales, especialmente el cobre, en el área de Chuquicamata, en el área de Calama, en el área de Antofagasta, produce que la frecuencia con que uno puede ver cáncer de pulmón en esa población en particular sea más alta. Entonces, no solamente el tabaquismo, uno podría decir, bueno, en Chile es solamente el tabaquismo, sí, súper importante, pero ese tipo de exposición a ciertos metales y sustancias, digamos, como el arsénico, también es súper importante. Y eso básicamente es la segunda región. Yo creo que todos recuerdan la exposición, ¿no es cierto?, a asbesto. Asbesto tiene que ver con pizarreño, ¿no? Muchas casas de nosotros en distintas partes de Chile eh, se construyeron con tejas de pizarreño. Y había una fábrica bien grande en Maipú, para la gente que vive por ahí, Maipú Cerrillo, en verdad la fábrica está colindando entre Maipú y Cerrillo, y en esa industria de pizarreño la inhalación de asbesto produce una enfermedad que también, digamos, es un cáncer de pulmón, pero que, como muy bien lo compartió en su Instagram Felipe hace poquito tiempo, también puede producir otro tipo de enfermedad que es un cáncer a la pleura, que es el envoltorio del pulmón. Entonces, hay exposiciones que son súper relevantes. Entonces, en cuanto a cáncer y fibrosis, quizás una de las cosas, de las asociaciones más importantes es que muchos pacientes que tienen fibrosis son fumadores. Por lo tanto, tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, porque, digamos, o pueden desarrollar fibrosis y o cáncer y o una enfermedad que se llama enfisema, que también es bastante conocida, donde hay una inflamación del pulmón que es muy importante y que produce destrucción del pulmón y que se puede asociar, ¿no es cierto?, al desarrollo de la enfermedad. Se ha visto que de los pacientes que tienen fibrosis, 1 de cada 10 va a desarrollar un cáncer. Por suerte, para ustedes, ustedes saben mucho de esto y probablemente, algo que podemos comentar más adelante, van a ir a buscar la enfermedad más que esperar que aparezca. Y como decía Felipe, claro, la asociación, yo creo que aquí estamos para hablar de cosas positivas. Yo creo que lo positivo de lo que queremos compartir hoy día con ustedes es que prevenir es la mejor forma de enfrentar ciertas enfermedades, especialmente cuando son graves. Y en ese sentido, claro, lo ideal es prevenir, o sea, llegar antes con el diagnóstico de una enfermedad que puede ser compleja de manejar, compleja de tratar, compleja de seguir y que en todas las etapas del proceso diagnóstico y terapéutico es un poco más difícil. Me gustaría comentar eso inicialmente. Y si yo nunca he fumado en la vida, independiente de tener o no tengo fibrosis, ¿puedo tener cáncer de pulmón?
Sí, sí, es una buena pregunta. Lamentablemente hay un grupo de pacientes, y digo lamentable porque en general son pacientes de sexo femenino y que son más jóvenes de lo que, digamos, la enfermedad aparece a una edad mucho más temprana de lo que aparece en la población general. En la población general el cáncer aparece alrededor de los 65 años, 60-65 años. En los pacientes que no tienen hábito tabáquico y que no tienen estas exposiciones laborales, pueden desarrollar un cáncer de pulmón por factores genéticos. Y como les digo, esos factores genéticos se dan básicamente en grupos étnicos y de género femenino, las mujeres más que nada, y bastante más jóvenes. Así que, claro, el cáncer de pulmón también tiene un componente genético que es relevante, así como la fibrosis también tiene un componente genético. Cristian, ¿y cuáles son los síntomas más relevantes del cáncer de pulmón, por ejemplo? De acuerdo. Mira, lo que nosotros vemos más frecuentemente es que un paciente que tiene una tos prolongada, pero una tos que en verdad tiene características especiales, porque generalmente son estos con flema, y esa flema ocasionalmente puede venir acompañada de restos de sangre. A veces no tiene por qué ser una gran cantidad de sangre, pero los pacientes te comentan, yo antes tosía normal y ahora estoy tosiendo y tengo restos de sangre. Eso te puede orientar, hay que ir a mirar ese pulmón, hay que ir a reinterrogar a ese paciente, y ese es un síntoma que vemos frecuentemente. Lo otro que vemos frecuentemente son pacientes que consultan por cuadros que ellos, digamos, cuadros que son de tos, flema, decaimiento, y que nosotros, los médicos, interpretamos como episodios de infección. Pero esos episodios de infección se hacen muy repetitivos en el tiempo. Entonces, pacientes reciben varias terapias antibióticas con distintos antibióticos por distintas consultas, y finalmente algún doctor eh, se detiene un segundo, piensa un poco más del caso y, basado en estos factores de riesgo, decide hacer una imagen, y a veces nos encontramos muy frecuentemente con que aparece cáncer. Entonces, episodios de infección a repetición hay que mirarlos con otros ojos, no solamente con los ojos de la infección en sí, hay que mirarlos con ojos de que está pasando algo más. Entonces, una tos especial. Dos, estos episodios de infección recurrente. Tres, una baja de peso que uno no entiende. Yo estoy bajando de peso y en verdad, claro, estoy comiendo menos, tengo menos apetito. Y esas bajas de peso que no tiene una explicación clara, no estoy haciendo una dieta, no estoy tomando un fármaco para bajar de peso, no estoy haciendo ninguna otra actividad especial, también te deben alertar con respecto a alguna enfermedad que se puede estar desarrollando. Y en algunos pacientes, la aparición de dolor torácico o dolor en otras partes del cuerpo también pueden orientarte a que puede haber el desarrollo de una enfermedad de este tipo. Son síntomas bastante específicos. Y el otro síntoma que es importante son pacientes que comienzan a cansarse más de lo habitual. Se cansan más de lo habitual y cada vez más y más. Y ese tipo de cansancio tampoco tiene una explicación que uno pueda entender fácil a través de otros factores que puedan estar ocurriendo, digamos. Entonces, otro factor muy importante es eso, cansarse mucho más. Esto que nosotros, ustedes han escuchado muchas veces cuando hablamos de disnea, esta disnea, este cansancio para respirar, que es más importante, también es un factor que yo creo que hay que mirar con otros ojos cuando las intervenciones de los doctores no logran corregirla en forma adecuada y rápida. ¿Y esta asociación de cáncer y fibrosis está dada para todos los tipos de fibrosis o solo para la fibrosis pulmonar idiopática o los pacientes más jóvenes que tienen fibrosis por enfermedad autoinmune también tienen riesgo de tener cáncer? Es una excelente pregunta y una pregunta muy difícil de contestar, porque la mayor parte de los estudios están hechos en fibrosis pulmonar idiopática, demostrando este porcentaje que les comentaba. 1 de 10 de pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática van a desarrollar en algún momento de su evolución una enfermedad cancerígena primaria pulmonar, o sea, el origen del tumor está en el pulmón. También está bien demostrado para un tipo de fibrosis que está asociada directamente con tabaco, que es la fibrosis y el enfisema. Hay un grupo de pacientes que tienen fibrosis y que tienen enfisema, y que obviamente tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y esa estadística es distinta a la de la fibrosis pulmonar idiopática. Ya no son 1 de 10.
sino que son 3 a 4 de 10 que pueden desarrollarla. Entonces hay que estar súper atento a eso. Siendo realistas, porque en el fondo la estadística dice que los pacientes que tienen enfermedades fibróticas asociadas a enfermedades del tejido conectivo, de los cuales Felipe es hiperexperto, también tendrían un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Esos pacientes también tienen un mayor riesgo. Y dentro de esos, especialmente los pacientes que tienen esclerodermia, tendrían un mayor riesgo. Nosotros habitualmente asociamos riesgo de cáncer con miositis, ¿no es cierto? Con los doctores como Felipe, que son especialistas en miositis, ven una miositis, por supuesto que tienen en mente pensar en que puede haber debajo de eso alguna otra enfermedad tumoral. Pero si hablamos de cáncer de pulmón y enfermedad del tejido conectivo, probablemente la esclerodermia, la esclerosis sistémica, es la enfermedad que tiene una relación más potente con el desarrollo de tumores pulmonares primarios. Es súper interesante lo que tú nos cuentas y un poco complejo igual porque, claro, los síntomas que tú nos comentaste son síntomas muy en específico respiratorios, que lo que tienen todos nuestros pacientes, y nuestros pacientes con fibrosis tienen esos síntomas. O sea, esta pregunta Exacto. es un poco difícil, pero ¿de qué forma te podría ayudar a darte cuenta que además de la fibrosis puedo estar desarrollando un cáncer, por ejemplo, o qué elementos te llamarían la atención para decir, oh, estudiamos un poco más? Mira, sí, yo estoy muy de acuerdo, es una pregunta súper difícil de contestar, porque en la práctica diaria, claro, uno como que mete en una juguera factores, varios factores. Entonces están estos factores de antecedentes. Ya, y mi paciente fuma, mi paciente tiene antecedentes familiares de una enfermedad tumoral, de un cáncer. O sea, la mamá tuvo un cáncer, la abuela tuvo un cáncer, el tío paterno tuvo un cáncer. Eh, entonces, es fumador, tiene antecedentes familiares, tiene además un proceso fibrótico y viene con síntomas que pueden ser distintos a los habituales. Quizás eso es importante. Un paciente con fibrosis puede tener una disnea estable, puede tener un cansancio estable, puede tener una tos estable, que tanto él, los familiares y su doctor la conocen muy bien, y cambios en las características de esos síntomas a mí me orientan a tener que mirar de otra forma la enfermedad. Para los doctores que son expertos, como doctor Florenzano, doctor Reyes, doctor Valenzuela, eso me parece que es más fácil de pesquisar. Para los que no somos expertos es un poco más difícil. Pero yo creo que seguir los síntomas y seguir la evolución de la enfermedad, uno puede predecir la evolución de la enfermedad y a veces hay cambios que te sugieren que hay que ir a mirar al paciente de otra forma y a la medida que tenemos la posibilidad de acceder a ciertos exámenes, como la tomografía axial computada, podemos pesquisar ciertas lesiones que de otra forma serían muy difíciles de pesquisar. Lamentablemente, el cáncer de pulmón, como otras enfermedades, comienza a ser sintomático cuando ya ha avanzado en forma significativa, cuando la enfermedad ya tiene manifestaciones de una enfermedad que tiene metástasis. Lamentablemente es así. Por eso es que hay que estar atento, hay que solicitar control, ¿no es cierto? Hay que ver, hacer imágenes y con eso tratar de pesquisarlo en estadios que son más iniciales, donde todavía podemos hacer algo. Mm. Cuando ya tengo algún elemento que me haga sospechar en cáncer de pulmón, ya sea vi un nódulo en el pulmón que no estaba antes, una masa, un ganglio, un líquido en el pulmón persistente, como tú mencionaste, ¿cómo es el proceso a seguir para estudiar un cáncer? ¿Qué tengo que hacer para estudiar si es que tengo un cáncer de pulmón? A grandes rasgos, yo sé que esto es, obviamente depende de cada paciente. No, está muy bien, una pregunta muy buena. Bueno, yo creo que hay que juntar cosas. Primero, eh, el seguimiento clínico. O sea, un paciente en que yo estoy sospechando cáncer no es un paciente que yo pueda estar controlando anualmente, es un paciente que tengo que eh, hacer exámenes que me permiten llegar al diagnóstico en forma relativamente rápida. ¿Eso qué significa? Una buena historia, estudios de imágenes, y si los estudios de imágenes sugieren que hay un proceso tumoral o cancerígeno, una biopsia. Las biopsias son un tema porque los pacientes que tienen fibrosis a veces tienen una función pulmonar que es más bien límite. ¿Qué quiere decir límite? Que no es una buena función pulmonar
como para llegar y sacar una muestra de tejido. Entonces, muchas veces conversamos con los médicos especialistas en fibrosis y les preguntamos qué opinan con respecto a obtener una muestra, porque obviamente obtener una muestra tiene un riesgo de complicaciones. Y esas complicaciones pueden alterar la evolución de la enfermedad fibrótica como la del cáncer. Una vez que tenemos la biopsia, siempre conversamos en grupo, un grupo que se denomina multidisciplinario, donde hay un grupo de doctores que pueden ser broncopulmonares, oncólogos, radiólogos, los médicos que analizan la biopsia, y con respecto a todos, con respecto a la opinión de todos esos doctores, tomamos decisiones tanto de continuar el diagnóstico, hacer un seguimiento o bien un tratamiento. Mm. Y en grandes rasgos, cuando uno ya decide voy a tratar un cáncer de pulmón, independientemente de tener fibrosis o no, tú mencionaste igual, hay diferentes tipos de cáncer de pulmón. Pero en general, ¿cuáles son los tratamientos que se proponen y cuáles son, a grandes rasgos, las etapas en que uno encuentra un cáncer de pulmón? Ya, excelente pregunta. Claro, es una muy buena pregunta porque como dijiste, hay distintos cánceres de pulmón y todos tienen pronósticos que son distintos. Hay tumores muy agresivos que rápidamente dan metástasis y otros que no. Ahora, cuando uno va a tratar un paciente, no basta con tener el diagnóstico de qué tipo de cáncer tiene. Hay que saber cuál es la extensión de la enfermedad. Eso es súper importante, la extensión de la enfermedad. Por eso Felipe habla de etapificar, de conocer cuáles son los estadios de la enfermedad. Entonces, el estadio 1, le voy a poner un ejemplo muy simple. El estadio 1 es una enfermedad donde hay un nódulo como única manifestación de la enfermedad. El estadio 4, que es el estadio más avanzado, es una enfermedad donde habitualmente no hay un nódulo, sino que una masa, una lesión de mayor tamaño, y esa lesión ha tomado un curso en el cual el tumor ha llegado a la sangre y se ha transportado a través de la sangre a distintos tejidos y comienza a crecer en tejidos fuera del pulmón. Eso se llama metástasis. Cuando el paciente tiene metástasis, es un paciente que tiene una enfermedad que está avanzada. Y en enfermedad avanzada, habitualmente el tratamiento es un tratamiento que se denomina paliativo. ¿Qué significa eso? Que lo que podemos hacer es disminuir los síntomas del paciente, pero hagamos los esfuerzos que hagamos, no podemos curar al paciente, no lo podemos sanar de su enfermedad. Por eso es que el diagnóstico precoz es mucho más importante que el diagnóstico tardío. Por eso es que seguir al paciente, intentar hacer el diagnóstico es tan importante. Mientras más precoz, más posibilidad de tratarlo, de mejorarlo. Mientras más tardío, menos probabilidad de poder sanar finalmente la enfermedad y, como les digo, solo disminuimos los síntomas y tratamos de hacer que su sobrevida, su calidad de vida sea la mejor posible. Muy importante ese concepto. Muy bien. Bueno, mira, tenemos varias preguntas que nos hicieron sobre el tema. Te las voy a mencionar. Muchas ya las respondiste, pero en el fondo como para ir resumiendo un poco los Eso, puntos y démoslo un después poco. dar pie a que conversemos. Por ejemplo, en la primera pregunta nos preguntaron qué diferencia existe entre el manejo paliativo del cáncer de pulmón y de la fibrosis en cuanto a las intervenciones, a los fármacos, a la quimioterapia y quiénes entregan estos cuidados paliativos en el fondo. Ya, yo creo que es una muy buena pregunta porque parte de lo que estamos haciendo aquí, que es difundir lo que es la enfermedad, nos va a permitir a largo plazo tener acceso a este concepto del cuidado paliativo. Probablemente en un coloquio futuro se va a hablar del acceso universal al cuidado paliativo. Hoy día los pacientes con cáncer de pulmón tienen acceso al cuidado paliativo a través de una garantía explícita de salud, ¿no es cierto? Las garantías GES. Eso es más difícil para los pacientes que tienen fibrosis exclusiva me refiero. Entonces, un paciente que tiene cáncer accede siempre a accede siempre a paliativo a través de la garantía GES. Un paciente solo con fibrosis es mucho más complejo su acceso a garantía de salud hasta que esto no se haga universal. Entonces, la idea de mostrar la enfermedad, la idea de discutir aristas de la enfermedad tiene que ver con que esta enfermedad también ingrese al GES. Y a través de ese ingreso al GES nos permite acceder no solamente a terapia específica, a terapia antifibrótica,
sino que también a una cosa tan importante como el cuidado paliativo, porque el cuidado paliativo, en términos prácticos, es un proceso continuo que acompaña al paciente durante la evolución de su enfermedad hasta el final de la vida, ofreciéndole apoyo psicológico, como decías tú en la pregunta, kinesiterapia, apoyo nutricional, y eso es de difícil acceso hoy día para un paciente fibrótico. Es sencillo para un paciente con cáncer de pulmón, más difícil para un paciente fibrótico. Entonces, concentrémonos en que todos difundamos la enfermedad para poder incidir sobre nuestras autoridades y que esta enfermedad también forme parte de la garantía explícita de salud y podamos avanzar en ese contexto. Entonces, ¿hay diferencias? Hay diferencias. Nosotros tenemos que cerrar esas diferencias. ¿Cómo lo hacemos? Difundiendo de qué se trata la enfermedad y que una enfermedad, como todas las otras, que merece un cuidado integral a todo nivel, no solamente al principio, sino que en la mitad y al final de la enfermedad. Y eso es un mensaje que yo creo que esa pregunta, que es excelente, se puede responder de esa forma. Mm. Es cierto. Tal vez para complementar un poco tu respuesta, que es súper relevante que la gente tiende a pensar que cuando uno la envía a cuidados paliativos, la está desahuciando, está como en el fin de la vida. El concepto de cuidados paliativos, ya la verdad que se ha distanciado de lo que era antes, que era el cuidado de fin de vida, el cuidado para morir. Ahora en realidad el concepto de cuidados paliativos es más bien un acompañamiento de la enfermedad para ayudarnos a aliviar ciertos síntomas o manejar ciertas condiciones que se desarrollan durante la enfermedad. Tú lo vives mucho más cercano en cáncer. En fibrosis todavía estamos más alejados, pero sí los paliativistas nos están ayudando mucho más a manejar ciertos síntomas que a nosotros se nos complican. ¿De acuerdo? Entonces la Magda estaba con la mano levantada. Magda, ahí sí. Achúntale el micrófono con Magda. No, si somos nosotros los que tienen que activar. Ah, A ver, no, perdón. ahí sí. Oh, Ahí Ahí sí, sí, ahí ya. sí, sí, sí. No, era un dedo para arriba. Ah, ya, bueno, Era un dedo así. Sí, ya, sí, porque buenísimo. efectivamente muy buena pregunta. Pero lo dejaste clarísimo. Gracias. Ya, hecho. ya. Mira, te voy a leer dos preguntas más que van de la mano y pues ya lo conversaste, pero para cerrar la idea, dice, hace poco falleció una hermana de cáncer de pulmón sin tener fibrosis. Yo como tengo fibrosis pulmonar estoy propensa a tener también cáncer de pulmón. Y otra pregunta que va en la misma línea, ¿la fibrosis puede originar cáncer de pulmón? Ya lo dijiste, Buenísimo. pero para cerrar la, Pero la sí, idea. hagamos eso. Yo creo que la preocupación que tiene la paciente es real. O sea, está claro que un paciente que tiene fibrosis tiene más riesgo si lo comparemos con un paciente que no tiene fibrosis. Y los riesgos son inmensamente mayores, ¿no? No son homologables al paciente que fuma, pero son inmensamente mayores. Y pasa que en la medida que la enfermedad fibrótica avanza en el tiempo, el riesgo aumenta. Entonces, mientras más tiempo de seguimiento hay, mayor riesgo de que uno vaya a desarrollar la enfermedad. Y eso está dado porque probablemente uno envejece y el envejecimiento es un factor de riesgo que está asociado con el desarrollo de cáncer. Segundo, porque efectivamente la enfermedad fibrótica avanza y eso va a desarrollar un proceso inflamatorio que puede, ¿no es cierto?, modificar a las células que pueden degenerarse, ¿no es cierto?, y generar un proceso tumoral. Entonces, cuando uno revisa los factores de riesgo en fibrosis, ¿qué pacientes tienen más riesgo en fibrosis de desarrollar la enfermedad? Son los pacientes fibróticos que fuman, los de sexo masculino y aquellos que tienen más tiempo de evolución de su proceso fibrótico. Así que, por suerte, digamos, en el hospital, la gente de fibrosis tiene el concepto de seguir anualmente a los pacientes con alguna tomografía axial computada, y eso a su vez nos va a permitir, si es que ocurre, ojalá que no, aquí tengo madera, voy a tocar, para que no se desarrolle la enfermedad eventualmente. Correcto. Mencionaste varios factores de riesgo, entonces una de las preguntas nos hicieron, ¿cuáles son de los factores ambientales al margen de la exposición a tabaco? ¿Qué otro factor ambiental consideras tú que es el más importante como riesgo de exposición al cáncer? Ya, también una pregunta muy buena. Bueno, ya dijimos que arsénico, segunda región,
asbesto, en industria del pizarreño y otras industrias también están relacionadas con ese tipo de exposición, como las industrias que están relacionadas con la creación de embarcaciones en el mar, qué sé yo, el manejo de balatas y frenos en la industria, digamos, automotriz, y otro tipo de exposición del área también, de la minería, tienen todas esas exposiciones relevantes. Pero hay una exposición en particular que es muy importante, pero que tenemos pocos recursos como para poder pesquisarla, como es la exposición a radón. Le va a sonar raro el nombre. Radón es un gas inerte que emana de la Tierra, es producto de la degradación del uranio que está en la profundidad. Uranio es un material radiactivo. Entonces el uranio se degrada y da origen al radón. El radón asciende por la Tierra y está estudiado que la exposición al radón te puede provocar cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, la segunda causa más frecuente de cáncer es la exposición a radón. En Chile, uno podría saber si se expone a radón, sí, pero la forma es contratar un servicio que te permita, ¿no es cierto?, en tu casita, en tu terreno, ver si existe la emanación del radón. Es una cuestión que no hace nadie, pero que en otros países es condición sine qua non para poder construir, o sea, es un requisito para poder construir. Así que esa otra exposición que me parece súper, súper relevante. Está interesante eso, ¿eh? No, no lo sabía tampoco. Otra pregunta, está difícil esa pregunta. Dice, ¿los nódulos pulmonares por artritis reumatoide pueden generar cáncer de pulmón? Me encuentro una pregunta genial. Sí, yo también, no sé quién la preguntó. Está compleja, además. Está difícil. Te ayudo, pero dale, no. Ya, porque desde mi punto de vista, cuando nos han mandado pacientes que tienen artritis reumatoidea y nódulos pulmonares, esos pacientes que tienen artritis reumatoidea y tienen nódulos también tienen fibrosis. Y tienen la fibrosis que es muy parecida a la que ocurre a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática y que nosotros denominamos neumonía intersticial usual. Esos pacientes también tienen más riesgo de desarrollar enfermedad porque tienen ese tipo de fibrosis. Pero en general desarrollan nódulos aparte de los nódulos reumatoideos. ¿Se pueden desarrollar un nódulo maligno? Claro que sí, pero además tienen nódulos reumatoideos. Para nosotros es especialmente difícil intentar diferenciar si lo que estamos viendo es un nódulo reumatoideo o es un cáncer. Pero el nódulo reumatoideo sigue la línea del nódulo reumatoideo, inflamatorio, que a veces se excava y que forma parte del complejo de proceso inflamatorio de la artritis. Entonces, desde mi punto de vista, los pacientes que tienen artritis y que tienen nódulos reumatoideos son más difíciles de evaluar, porque el nódulo reumatoideo se parece al nódulo del cáncer y puede tener una evolución semejante y puede desviarnos y nosotros podemos tomar decisiones como una biopsia, como una punción, como una resección y someter al paciente al riesgo de ese proceso sin que tuviera un cáncer. Así que yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, el nódulo reumatoideo va a seguir la línea del nódulo reumatoideo, no se va a transformar. Lo que va a pasar es que ese paciente además tiene riesgo de desarrollar un nódulo maligno. Entonces, ahí hay un diagnóstico diferencial. Esa es mi postura con respecto a eso. Sí, de acuerdo, no es que haya mayor riesgo, es la dificultad de hacer la diferenciación entre si es un nódulo benigno por la patología o es un cáncer, que es lo que pasa en otras entidades también como las vasculitis y también en otras entidades como el síndrome de Sjögren, por ejemplo, donde los nódulos pulmonares pueden ser otro tipo de manifestaciones de replicación celular que no son precisamente cáncer de pulmón, cosas más raras como amiloidosis o linfoma. Exactamente. Pero en el fondo, claro, lo que es complejo es hacer la diferencia con el cáncer de pulmón, más que decir es más riesgoso. Por eso, Exactamente. por eso en realidad ahí a lo mejor seguimos más de cerca a los pacientes, hacemos tomografía más de cerca, qué sé yo, cosas por el estilo. Ya, pues muy bien. Demos la oportunidad de abrir las manos para ver qué duda haya del público y conversar. Ya, pues, genial. Cuéntenos, ¿alguien quiere preguntar algo?
Había una pregunta en el chat. Sí, la señora Carmen González. Ahí sí. Oh, Hola, ¿se escucha? sí, ahí sí se escucha. Sí. Hola, genial la reunión que tienen hoy. Y bueno, quiero preguntarle si los medicamentos o algunos medicamentos que sean inmunomoduladores pueden afectar al pulmón, como generar neumocitis, pulmonar, Como hipertensión, general, perdón, no te como escuché. efecto adverso, como reacción adversa. Es que, por ejemplo, cuando uno lee el prospecto de algunos medicamentos, dice, tiene riesgo de neumocitis o tiene riesgo de ciertas afecciones pulmonares. Ah, ok, ya, comprendo. Tu pregunta es si los fármacos en especial, tú estás preguntando en especial por los inmunosupresores, ¿cierto? Por los Sí, inmunomoduladores. Sí que tienen algún riesgo de hacer alguna reacción adversa en el pulmón. exactamente. Perfecto. Cristian. Bueno, a ver, yo lo voy a plantear desde mi esquina y después podemos discutir con respecto a eso. Entonces, imagínense un paciente que tiene una fibrosis pulmonar y el origen de la fibrosis pulmonar es un proceso autoinmune. Y yo le doy terapia inmunosupresora. Le doy prednisona, le puedo dar micofenolato, le puedo dar acetropina, que son medicamentos que muchos de los pacientes que nos siguen probablemente han recibido y que probablemente tú, Felipe, o Matías, o Hugo han indicado. Y en ese paciente sospechamos que hay el desarrollo de un cáncer de pulmón. Entonces, la inmunosupresión significa que, en términos prácticos, para poder frenar la enfermedad autoinmune, bajamos la inmunidad. Al cáncer le conviene muchísimo eso. El cáncer va a estar en un ambiente sumamente cómodo si nosotros bajamos la inmunidad. Si nosotros bajamos la inmunidad, entonces no hay quien controle el desarrollo del cáncer. Entonces, lo que normalmente conversamos con los médicos que ven pacientes fibróticos y que reciben inmunomoduladores o inmunosupresores, es que tienen que suspender sus inmunosupresores cuando tienen un cáncer o la sospecha de un cáncer. Eh, Porque hay más riesgo de que la enfermedad pueda progresar e inhibir el efecto que queremos hacer cuando hacemos un diagnóstico específico. Entonces, en el ambiente del cáncer, usar un inmunomodulador no es lo correcto. Tenemos que suspender el inmunomodulador, tratar la enfermedad y luego ver si existe la opción de reiniciar una terapia inmunomoduladora. Ahora, tratando de responder también un poco la pregunta, cuando yo uso tratamientos para el cáncer, sin duda que aumento significativamente el riesgo de que la enfermedad fibrótica en mi paciente se eche a perder, usando quimioterapia oral o usando algo que se llama inmunoterapia. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros usamos ese tipo de tratamiento en el ambiente de un paciente que tiene fibrosis pulmonar. Y para eso necesitamos una conversación, como yo les comentaba al principio, multidisciplinaria para tomar la mejor decisión con respecto a qué tratamiento podemos usar de ese tipo. No sé si eso responde a parte de la pregunta o queréis que haga referencia a otra cosa, Felipe. No, yo creo que está perfecto. Y a lo mejor por la otra arista, claro, la terapia inmunomoduladora puede aumentar los riesgos de infecciones respiratorias. Y por eso muchas veces ustedes han visto o viven que usamos un antibiótico profiláctico que se llama trimetoprim sulfamethoxazol o cotrimoxazol, lunes, miércoles y viernes, que son para prevenir ciertas infecciones y de esas específicamente una infección que es causada por un hongo que se llama Pneumocystis jirovecii y que es más frecuente en pacientes que están con inmunosupresión, no solo con corticoides, sino con corticoides asociados a algunos de estos otros inmunomoduladores como la satipirina o el micofenolato. Yo quiero hacer digamos, sumarme a tu muy buena respuesta, en el sentido que si uno usa quimioterapia o usa inmunoterapia, también hay un mayor riesgo de infección por neumocitis. Así que, digamos, de este hongo tan complejo y que siempre nos está acechando eh, en cuanto a afectar el pulmón en forma grave en este grupo de pacientes, tanto fibróticos como con cáncer, y si tienen ambas cosas, más todavía. Perfecto. Don Héctor, sí, voy a activar su micrófono. Espéreme un segundo. Ahí Ahí. sí, Sí, buenas tardes. buenas tardes.
Buenas tardes. Estaban hablando ahí de un hongo. ¿Dónde se encuentra generalmente ese hongo? ¿Se refieren al hongo o al moho que se estudia cuando recién diagnostican la fibrosis pulmonar? Aquel hongo que se encuentra en la humedad de las casas. ¿A ese hongo se refieren o es otro hongo específico el que puede producir este cáncer? Gracias por la pregunta. Cristian, ¿quieres responder tú? Sí, mira, primero que nada, dijiste al final de la pregunta, ¿es si el hongo está relacionado con cáncer? ¿Te entendí mal? Sí, sí, lo dije. Claro, entonces Eso es hongo lo y que cáncer, entendí. de acuerdo, hongo y cáncer, nada que ver. Ya. No hay relación entre hongo y cáncer. En este contexto hay dos situaciones. Uno es, como tú dices, cuando uno se expone a ciertas características de una propiedad donde hay humedad y hay exposición a hongos que te pueden producir una reacción inmunológica con daño al pulmón. Eso se llama neumonitis sensibilidad y es un tipo de fibrosis pulmonar. Es un tipo de fibrosis. Entonces yo me expongo al hongo, el hongo me produce una reacción inflamatoria en mi pulmón y eso me lleva a fibrosis. Ese es un Ya. mecanismo. Es distinto a cuando yo tengo mi inmunidad deteriorada porque el doctor me dio un tratamiento o porque yo tengo alguna condición que echa a perder mi inmunidad y yo tomo contacto con este hongo que se llama neumocistis y ese me produce una infección severa. Entonces, neumocitis girovesi en inmunosuprimidos puede producir una infección severa. El hongo de la humedad en pacientes que tienen su inmunidad perfectamente normal puede producir un proceso inflamatorio que te lleva a un tipo de fibrosis específica. Y lo que quiero que quede clarísimo es que hongos y cáncer no existe una relación. Nada que ver hongo y cáncer. Perfecto. Sí. Claro. Otra pregunta. Ay, espera. Espérenme un segundo, don Héctor, que tengo que activarle Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Yo sé que la vez pasada se habló de los trasplantes, pero ahora con esta conversación me asalta la duda. Cuando se junta, cuando un paciente que tiene fibrosis pulmonar y desarrolla un cáncer, ¿se puede trasplantar también? ¿O, Excelente pregunta. o el cáncer lo impide? Excelente pregunta. Excelente pregunta, en verdad. Lamentablemente, cuando un paciente que tiene fibrosis y que estaba esperando poder trasplantarse desarrolla una enfermedad tumoral, queda excluido del proceso de trasplante. No existe Ah, una ya. opción de poder trasplantarse. Eh, Hay algunos estudios de seguimiento donde pacientes que tenían un cáncer y se tratan del cáncer deben esperar entre 6 a 10 años de estar libre de enfermedad para poder postularse nuevamente a un procedimiento de trasplante, pero estamos hablando de 6 años mínimo Sí, claro. de solo observación. Entonces, en ese periodo existe una altísima probabilidad de que la enfermedad progrese y bueno, en verdad es poco probable que se desarrolle el trasplante de todas maneras. Así que es una excelente pregunta. Lamentablemente, trasplante y cáncer no van de la mano para nada. Qué lástima. Bueno, muchas Gracias. gracias por la respuesta. A ver si se me ocurre alguna otra pregunta y levanto el dedo otra vez. Ya, pues, Gracias, Héctor. don Héctor. Súper. Mauricio tiene la mano levantada también. Mauricio, espera. ¿Aló? Ahí es Mauricio, sí. Hola, buenas tardes. Eh,
Con respecto a la introducción que hizo el doctor de mencionar que las personas que vivían en Chuquicamata tenían más probabilidades, dentro de todas las probabilidades que mencionó, tengo varias de esas porque fui nacido y criado en Chuquicamata. Éramos de los niños que jugamos ahí entre los ríos de Relave, y también fumé y hice varias cosas, de todas las que usted mencionó. A mí me detectaron hace 4 meses atrás, y antes de que me detectaran la enfermedad de fibrosis, pasó un año en que me habían hecho un examen y tenía los nódulos. Y yo le hice la pregunta con respecto a los nódulos, de los nódulos causados por la artritis reumatoide, si podrían pasar a ser cáncer o... En este momento me dijeron, todavía no me han detectado nada. Están los nódulos y están en estudio. Así que agradezco mucho la respuesta de ustedes. El coloquio, yo he participado dos y este es el segundo, bueno, este es el segundo. Es muy importante y calma mucho a los pacientes, la verdad. Ha sido de muy, muy, muy gran ayuda, por eso le agradezco mucho a ustedes y a todos los participantes que están. Nada más que agradecer nomás, eso era el aporte, pero la respuesta ya, doctor, me la respondió. Muchas gracias. Gracias, Súper. Mauricio. Gracias, Mauricio. Tú nos pusiste a prueba con la pregunta difícil. Sí, Tengo otra. Bueno, A medida que vayamos avanzando, vamos haciendo. ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más? No sean tímidos. Cristian, ¿qué tan difícil o qué tan frecuente ves tú pacientes con cáncer de pulmón y tabaco activo que no pueden dejar de fumar? Es muy difícil hacerlos dejar de fumar y es tan importante que dejen de fumar aunque ya esté diagnosticada la enfermedad. súper buena pregunta. Mira, lo habitual es que hay un grupo de pacientes que, a pesar del diagnóstico de su enfermedad, siguen fumando. Es una cosa que a uno le llama muchísimo la atención, pero tan frecuentemente me llama la atención que ya como que no es tan impactante. A todo nivel, desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad, del tratamiento de la enfermedad, del procedimiento quirúrgico y del seguimiento, el hecho de seguir fumando aumenta los riesgos de complicaciones con los tratamientos y por supuesto que aumenta significativamente el riesgo de que una enfermedad a la cual le pusimos todos nuestros recursos por tratar de sanarla se reedite precozmente. Estamos hablando de que en las mejores manos un cáncer de pulmón tratado con cirugía, que es la mejor opción que tiene un paciente, y una sobrevida a 5 años de 70 a 75%. Si tú continúas fumando, eso se reduce en un 20 a un 30%. Entonces, las expectativas de vida se reducen en forma increíble. Si tú operas a un paciente que está fumando, que no ha dejado de fumar en los últimos 3 meses antes de la cirugía, la posibilidad de que se le abra la herida operatoria y que se infecte es 15 veces mayor. Si tú le das un tratamiento con quimioterapia y el paciente está fumando en forma activa, la probabilidad de que ese tratamiento tenga menos efecto es 10 veces mayor. Entonces, en verdad, ese mensaje que tú quieres transmitir con respecto a lo malo que es seguir fumando, a pesar de tener un diagnóstico de esta magnitud, porque yo creo que es una cosa que es muy homologable a los pacientes con fibrosis. Un paciente con fibrosis también puede seguir fumando en el contexto, digamos, de su diagnóstico. Yo creo que es malo y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo lo máximo que podamos para que el paciente deje de fumar, no solamente en cáncer, sino que también en fibrosis. Gracias. Está muy en boca a razón de eso mismo. De hecho, hubo algunas partes de publicaciones esta semana en el diario sobre los vapers, los vapeadores, los dispositivos estos electrónicos para fumar, que muchos países ya lo quieren prohibir de plano en el mundo. ¿Tienes alguna opinión con respecto a eso en tu área? Mira,
Claro, hace un par de años atrás existía el concepto del mal menor, que era más malo seguir fumando que vapear. No obstante, en la medida, esto tenía que pasar en la medida que tuviéramos más conocimiento con respecto a lo que significaba el PAP, nos íbamos a dar cuenta que básicamente vapear tiene poco impacto en cuanto al cese del hábito tabáquico, que es lo relevante. Porque cuando uno no puede vapear, como está acostumbrado a, entre comillas, fumar de forma distinta, vuelve a reeditar el hábito tabáquico. Y ahora último han aparecido algunas publicaciones. Se hizo una presentación muy buena en el Congreso de Enfermedades Respiratorias que recién terminó el fin de semana pasado, donde se habló de los riesgos, y el vapear tiene riesgos. No solamente estos cuadros de inflamación aguda del pulmón que se describieron hace mucho tiempo atrás, sino que también el desarrollo de enfisema. Entonces, yo creo personalmente que no es una buena estrategia, que uno tiene que tratar de buscar otra estrategia, siempre, siempre digamos, multinivel. O sea, yo le pediría una evaluación por su médico tratante, una evaluación por psicólogo o psiquiatra, ¿no es cierto? Y un seguimiento en el tiempo, más la mejor terapia farmacológica a la cual tengamos acceso. Y en ese contexto hay cosas por hacer, muchas cosas por hacer. Y yo lo invito a que el VAP lo olvidemos, no sea algo a lo cual le echemos mano regularmente. Sí, yo opino lo mismo que tú. Nos quedan un par de minutos para algunas últimas preguntas. Por ahí, por ahí. Hay una pregunta de Patricia Licham. ¿Influye el rituximab en la probabilidad de cáncer? Desde mi punto de vista en particular, no. Si uno usa rituximab no debería por qué tener más riesgo de enfermedad neoplásica, independiente que sea un fármaco muy potente para inhibir la función de un tipo de célula que está encargada de las defensas, como son los linfocitos. Si quisiera una vuelta bien larga, bien larga, podría establecer algún riesgo si es que uno se inmunosuprime, pero que tenga un efecto directo, no, para nada. No sé qué opinas tú, Felipe. No, tampoco lo mismo que tú. No, no tiene mayor riesgo. En general, los inmunosupresores que usamos nosotros son bastante seguros en los riesgos de neoplasia. Y el riesgo de neoplasia está dado más bien por la patología de base, más que por el tratamiento propiamente tal. Pero uno puede leer en los prospectos, como dijo una paciente por ahí, que dice de todo. Si uno lee el prospecto de los fármacos, va a salir absolutamente todo lo que se les ocurra. Hasta picazón en el ojo le va a producir. Pero así en lo concreto, son raros los inmunosupresores con riesgo de cáncer. Tal vez la ciclofosfamida, en especial el cáncer de, de vejiga, pero, pero no es una cosa frecuente. Claro, probablemente un especialista como tú que sabe cómo usar la ciclofosfamida no vea esas complicaciones. Es cuando yo creo la gente no sabe usarlo ni monitorizarlo. Así que estoy de acuerdo. Parece que estamos... Ah, aquí dice... Aquí mandaron algunas preguntas al chat. Dame un segundito. Hay una pregunta que dice, ¿hay alguna prevención frente al cáncer para las personas que tienen fibrosis? Y a lo mejor podemos extenderlo no solo a fibrosis, a este concepto de screening de cáncer, aprovechando de tenerte para Sí, educarnos. una muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, en general la prevención es multinivel. Yo creo que la primera prevención pasa por, puede ser majadero, perdón por lo latero, pero dejar de fumar. O sea, fumar no, ni al lado mío, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, ni mi señora, ni nada. O sea,
cero exposición a tabaco. Eso es lo más importante desde el punto de vista de prevención. Y luego viene la prevención cuando está, por supuesto, desarrollada la enfermedad y uno quiere pesquisar un riesgo. Y ahí entonces, si bien no existe literatura sólida que lo apoye o que lo rechace, algo que yo creo que está internalizado, lo que hacemos habitualmente es que un paciente con fibrosis lo seguimos anualmente con una tomografía axial computada de tórax, que debiera ser de baja dosis y en base a eso, ¿no es cierto?, tratar de definir si existe alguna lesión y también nos podría ayudar a seguir un poco la evolución de la enfermedad fibrótica. Pero yo creo que por ahí va la cosa. Es básicamente dejar de fumar y control médico con una tomografía anual. Me parece que ese sería mi forma de responder a esa pregunta. Sí. Sí, de hecho en esclerodermia, que como tú mencionaste es una patología inmunológica que se asocia más a cáncer y que tiene una asociación fuerte a cáncer, incluso más que miopatía, claro, la recomendación de expertos es una tomografía cada 2 años independiente de la evolución de la enfermedad, Okay. para la neoplasia en específicamente, no pensando en nada más. Porque claro, nosotros como parte del seguimiento habitualmente lo seguimos con pruebas de función pulmonar, no siempre hacemos escáner y generalmente el escáner, como bien dices tú, se hace o 1 año o 2 años, dependiendo de la evolución, al margen de que haya deterioro, eso es otra cosa. Okay. Don Héctor parece que también quería preguntar algo. ¿Sí? Ah, sí, voy a activar su micrófono, Héctor. Ahí sí. Sí, creo que usted me acaba de mencionar algo, doctor, con respecto a lo que quería preguntar. Ustedes cuando hacen el control a nosotros los pacientes con fibrosis, cada cierto tiempo nos ordenan un TAC, ¿no es cierto?, al tórax. ¿Es suficiente? Ustedes cuando examinan esas imágenes se centran solamente en buscar la fibrosis, el avance de la fibrosis, o puede aparecer algún nódulo o algo y una imagen que pueda ser señal de que se está generando algún tumor canceroso, o tienen que pedir un TAC específico para buscar posible tumor? Buena pregunta, gracias. Cristian, ¿quieres responder Excelente, tú? excelente, sí, excelente pregunta, en verdad. Muy buena pregunta. Claro, cuando uno ve la tomografía axial computada que usamos habitualmente, hay otras lesiones que habitualmente uno va a mirar. No solo se va a mirar la fibrosis. Como usted dijo muy bien y como muy bien lo explicitó Felipe en la primera parte de las cosas que él comentó, la presencia de nódulos, que son lesiones menores de 3 centímetros, o masas, que son lesiones de más de 3 centímetros, o la presencia de ganglios anormales. Los ganglios están en un sector del tórax que se llama mediastino. Entonces, a veces miramos el mediastino, o sea, siempre miramos el mediastino buscando ganglios que tengan tamaño mayor a 1 centímetro. Siempre. Y lo otro que dijo Felipe, que también me parece súper relevante, es si anormalmente hay acumulación de líquido en el tórax. Estamos hablando de acumulación en relación a la pleura, ¿no? Eso se puede ver muy fácil o con relativa sencillez en una tomografía computada. Pueden haber otras lesiones como lesiones en los huesos de la pared torácica y lesiones en otras partes del mediastino. Pero en general, siempre, y en eso esté muy tranquilo, que cuando nosotros miramos la tomografía axial computada, no solo estamos mirando la fibrosis, estamos mirando todos los otros hallazgos que nos puedan sugerir que hay otras enfermedades apareciendo en el mismo momento. Así es. Claro, por eso para nosotros, y para ser súper de perogrullo esto, para nosotros es muy importante mirar la tomografía, no es útil siempre solo ver el informe. Por eso siempre somos súper majaderos en que tenemos que mirar más imágenes, sobre todo cuando
cuando nos visitan con imágenes que no son del instituto, cuando tenemos el escáner del instituto es fácil para nosotros, pero a veces vienen derivados de otros lugares y traen solo el informe y eso en realidad para nosotros no nos es tan útil como mirar las imágenes. Ya, pues vamos, Magdalena quiere darnos un aviso y terminado el aviso que Magdalena nos va a contar, vamos a dar por terminado el coloquio. Es viernes, así que tenemos que irnos a descansar todos. Magda, cuéntanos. Te voy a activar. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Nada, darle las gracias a los dos y avisarles a la comunidad, que espero que estén todos escuchando. Muchas gracias por la convocatoria. Se juntaron hasta 38 participantes al Cáncer. El próximo coloquio o encuentro que vamos a tener con la comunidad de pacientes es el 22 de diciembre y la idea es poder juntarnos y hablar un poco de el inicio hacia mejorar la cobertura de la enfermedad, la cobertura médica que tiene la enfermedad. Entonces quedan todos invitados desde ya. Estamos viendo, tenemos a Catalina, que es nuestra asistente social, que nos va a hacer una charla súper interesante en relación a las coberturas que tienen hoy en día desde el punto de vista social, de beneficio y desde el punto de vista médico. Así que eso, dejarlos a todos invitados y además contarles que el 2 de enero se da inicio a la segunda versión del taller de respiración consciente que hace Alexandra. Así que están todos también muy, muy cordialmente invitados. Estamos publicando la información por Instagram y les voy a ir mandando la información también al WhatsApp de la comunidad. Así que esas dos invitaciones. Eso. Muchas gracias. Don Héctor, quiere decirnos lo último, cortito para que terminemos. Espera, déjeme activarlo. Último, Espera. Ahí sí. lo último, lo último. Oiga, no es una idea. No es posible invitar a autoridades de salud, por ejemplo, a la ministra Aguilera, a estos coloquios y que ella se entere también de lo que conversamos, de nuestras inquietudes y y que se entusiasme también con nosotros a que la patología que sufrimos esté en el GES, que podría estar en la ley Ricardo Soto, porque estamos un poquito abandonados por ese lado. ¿No será posible? Digo yo. Buena pregunta. Es una invitación, En invitar no perdemos nada, ¿no? ¿cierto? Sí. Vamos a intentarlo. Pues, Ya. Muchas gracias a todos. Creo que este fue el feliz coloquio fin con de más semana. gente, así que Cristian parece que eres el más popular de todos los invitados. El con más rating. Gracias a todos por estar, gracias a todos por sus preguntas y nos vemos el 22 de diciembre entonces con el último del año. Ok. Saludos a todos, buen fin de semana. Igual.